Y el día de hoy vamos a compartir una palabra que titula Filtros que distorsionan la voz de Dios. He escuchado a muchas personas hablarme mucho sobre la voz de Dios. Algunos decirme, Dios me ha dicho esto, Dios me ha dicho aquello. Y a otros por el otro lado, comenzar a dudar de aquellas cosas que el Señor le estaba diciendo y le estaba mostrando. Por eso, ya seas tú uno de los casos o el otro, o tú seas el intermedio y dices, sí, a veces no, es como que siento algo en mi corazoncito, pero no sé, atiende, porque el día de hoy vamos a ver algunos principios, en realidad vamos a identificar algunos filtros que distorsionan la voz de Dios. Dicho esto, quiero que me ayuden antes de comenzar y así nos despegamos un poquito del frío, ¿sí? Algunos están con cara de guerra todavía, ¿no ve? Pestañean y les sale así en hielo, ¿sí? Entonces, para que despertamos un poquito, no sé si les gusta el fútbol, a mí me encanta. Quisiera que me ayuden con unas fotitos, así rapidísimo. Ahí está. Se ha puesto de moda, porque está desde el 2017 en realidad esa app. Se están riendo porque ya varios lo han debido hacer. Es el Face Up Challenge, ¿verdad? De moda terrible. ¿Qué es el Face Up Challenge? Te vuelve viejito, ¿sí? Tu foto te la vuelve viejito. Y se ha vuelto bien popular no solamente por el realismo del asunto, sino que muchos famosos han subido sus fotos a las redes sociales de viejitos. Esta foto, por ejemplo, ha sido subida por el Fútbol Club Barcelona, o sea, lo ha subido su mismo club. A ver, a los que les gusta el fútbol, ¿cómo se llama este muchacho? Muy bien. ¿Qué dice Mateo 3:4? No, estoy asustados, ¿no? Tranquilos. Messi, sí, tranquilos, no es examen. Messi, muy bien, sí, ahí está con su Face Up Challenge. El otro jugador que está ahí, ¿quién es? No lo están reconociendo, ¿sí? Eso, muy bien, remolineaba en el piso todo el Mundial de Rusia, remolineando, ¿no? ¿Se acuerdan? Ahí está, Neymar Jr. con su Face Up Challenge también, ahí a salir bien nomás, dice que así va a ser de viejito. Ese está más difícil. Por ahí lo he escuchado, Antoine Griezmann, mierche, hay uno que es así, bien futbolero por ahí, ¿sí? Parece Gepetto, ¿no? De verdad. Él lo ha dicho, por eso me adhiero a su apreciación. Y él dice, de viejito voy a ser como Gepetto, ¿verdad? Y el otro, no es tan famoso como estos, pero el otro es su servidor, ¿sí? Me tenía que sumar al Face Up Challenge, no podía dejar pasar la oportunidad. Y estábamos festejándole en el discipulado el cumpleaños a la Danielita. Ahí estaba terminando de mascar mi lasaña. Y de repente me han sacado una foto así de imprevisto. No me han dejado ni ponerme así porque algunos se ponen, ¿no? Así, no sé. Se ponen como que es su mejor perfil. A mí me han agarrado de imprevisto, Así soy. Así soy, así camino, así miro y demás. Y ahí me han pillado y he dicho, no puede ser. Soy una mezcla entre mi papá y el abuelito, ¿no? Es una fusión. Pero ahí estoy. ¿Y por qué les estoy hablando de esto? ¿Sí? Ahí se pueden quedar con mi foto, no la pases todavía. Porque muchas veces nosotros tenemos filtros en nuestro corazón que distorsionan la voz de Dios. Entonces anhelamos, decimos, Señor, yo quiero escuchar tu voz, quiero saber qué tienes hoy el día de hoy para mí y demás. Pero tenemos ciertos filtros en nuestro corazón. Y el día de hoy les quiero compartir justamente algunos de estos filtros, 4 filtros que distorsionan la voz de Dios. ¿Y saben por qué le he puesto este título? Porque estos filtros, como los que hemos visto, como el que estamos viendo, parecen muy reales, pero en realidad es una distorsión de la realidad, valga la redundancia. Y aunque parecen muy reales, aunque puede estar muy bien hecho, aunque puede estar muy bien elaborado, si seguimos viendo con el filtro que tenemos en nuestro corazón, no vamos a poder discernir la voz de Dios. Y quiero decirles algo con mucho temor del Señor. Dios nos quiere hablar a todos. Dios tiene una palabra para ti. Dios está con la intención de hablarte a ti. Pero necesitamos
quitar cualquier filtro que estorbe la voz de Dios. La palabra del Señor dice en Juan 10:27 lo siguiente. Juan 10, ahí estoy con otro filtro, más bonito está este, ¿verdad? Ahí está, estoy con mi chamarra de la cárcel, ahí para los del ministerio de la cárcel. ¿Sí? Dice así la palabra del Señor. Dice en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Dios, papitos amados, que es real, Él no miente. Y el Señor dice, yo hablo con mis ovejas. No solamente hablo con mis ovejas, sino que mis ovejas reconocen mi voz. Así que dile al de tu lado, ¿eres oveja del Señor? Dile así. Algunos a los churquitos les están diciendo así con más fe, ¿no? Eres oveja del Señor vos. Díselo con fe, creyendo. Díselo una vez más, eres oveja del Señor. Y si eres oveja de su rebaño, entonces dice ahí, mis ovejas oyen mi voz. Si tú dices, sí, yo soy una oveja del Señor, entonces oyes la voz de Dios. Pero entonces, Roberto, ¿qué pasa? Porque a veces yo siento que escucho la voz del Señor, o tal vez creo que realmente no escucho la voz de Dios, y veo a otros cómo escuchan la voz de Dios, cómo tienen claridad de lo que Dios les está pidiendo, de lo que Dios les está diciendo, pero en mi caso no ocurre eso. Tal vez le estoy hablando a alguien que incluso ha caminado mucho tiempo con el Señor, y que en el principio Dios quitó todo filtro que estorbaba su voz. Llegaste de acá con tu cara de tremendo, ¿sí? Cara de tremendo. A ver, cara de tremendo, los que han ido al encuentro. Muy bien. Cara de tremendo, volviste con tu cara de tremendo. Querías predicarle a todo, dijiste la caserita no se me escapa. Ucha, y mi mamá, y mi papá, y el abuelo, hoy mismo viajo, y ucha, pasión por las almas. Y escuchabas cómo Dios te estaba hablando a cada rato. Pero con el tiempo comenzaste a poner ciertos filtros en tu corazón. Incluso filtros que estaban de moda, que comenzaron a distorsionar la voz de Dios. Le estará hablando a alguien que anhela escuchar la voz de Dios, que lo anhela con todo su corazón, y se ha puesto a pensar, a decir, ¿qué tenían estos hombres extraordinarios? Y uno cuando comienza a leer sus vidas se da cuenta que no eran tan extraordinarios. Eran gente ordinaria, con un Dios extraordinario, con un Dios que sabía la manera en la cual llamar su atención para decirles mensajes puntuales a sus vidas y a sus corazones. Le estaré hablando a alguien que cuando iba a la célula decía, es que voy a la célula porque ahí el Señor me habla. Pero de repente ahora va a la célula porque es parte de su calendario. O le estaré hablando a alguien que está diciendo, la verdad, Robert, yo quisiera evaluar mi corazón y ver si tengo algún filtro que está distorsionando la voz de Dios. Si tú eres cualquiera de estas personas, estos cuatro filtros que distorsionan la voz de Dios son para ti. Y tenía 11 filtros. Rudísimo, pero hubiéramos tenido que enganchar con el segundo turno, ¿no ve? Predica Robert Challenge, es eso que... Y por eso vamos a hablar hoy día solo de 4 filtros. Me he guardado otro grupo de filtros, otros 7 para otro momento. Pero voy a hablar de los 4 que en mi concepto de los 11 son muy relevantes. Y vamos a comenzar con el primero. Y es el primer filtro, es un filtro que distorsiona la voz de Dios, es el pecado. ¿Sí? Dile al de tu lado, un filtro que distorsiona la voz de Dios, díselo. Es el pecado. Yo sé que está haciendo frío, pero tranquilos, díganles nomás, porque a algunos se les ha congelado hasta la boca. Ábrala, muévala y va a ver cómo comienza a moverse de por sí. Pero ponga de su parte. Y uno de los filtros es el pecado. La palabra del Señor dice en Isaías 59:2 lo siguiente. Isaías capítulo 59, verso 2.
dice lo siguiente. Dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para oír. La palabra de Dios es clarísima. Dice, sus iniquidades, sus pecados, sus faltas han generado una división entre ustedes y Dios. Y aunque ustedes creen, le estaba hablando al pueblo de Dios, ¿sí? Amada iglesia, le estaba hablando a su pueblo y le dice, y aunque ustedes pueden estar diciendo, no, ucha, yo hablo full con el Señor y wifi directo y todo lo demás, el Señor le dice, no, porque son tus pecados los que están estorbando. Y Dios utilizó al profeta para decirles, hey, quiten el pecado. Dios quiere hablarles. Papitos amados, a veces nosotros creemos que el Señor tiene sus VIP, ¿sí? Y decimos, sí, este es su grupito de VIP, ¿no? Sus super amiguis, ¿no? Del Señor, sus BFFs. Todos están diciendo, ¿qué será eso? Se han desactualizado, anótense y vayan a googlearlo, ¿sí? Sus BFFs, sus brothers, sus sisters, ¿sí? Pero uno dice, y el Señor tiene su grupito selecto, pero yo no estoy en ese grupito selecto. Y esa es una macana. Quiero decirte algo, para los que por eso he preguntado quiénes han ido al encuentro, y si tú no has ido al encuentro y estás diciendo, ¿por qué hablan tanto del encuentro? Tranquilo, ve pronto. Dios te está hablando también el día de hoy, para que vayas, no es casualidad que estés acá. Y para los que ya han ido a su encuentro, se han debido dar cuenta que la verdad es que Dios no había tenido sus VIP, pero Dios tiene gente que está dispuesta a morir y renunciar al pecado. Entonces, cuando la gente está dispuesta a morir y renunciar al pecado, Dios está dispuesto a hablarte y hablarte mucho. Pero para morir y quitar el pecado, lo primero que uno tiene que hacer, ¿qué es? Reconocerlo. ¿Sí? Porque si uno no lo reconoce, no va al médico. ¿Te ha pasado? ¿Sí? De repente viene un dolor atrás, ¿no? ¿Estás bien? Sí, sí, sí. Toque de Dios. Ucha. ¿Cómo será cuando te toca el enemigo, no? Estás fregado. Y tratando de disimular el asunto, hasta que un día lo reconoces y dices, la verdad, creo que no estoy muy bien de salud. Y tristemente se ha comprobado que la mayoría de la gente espera hasta el último para ir al médico, ¿sí? Cuando en realidad no debería ser así. Y mucho menos en lo espiritual. Y por eso, el día de hoy, en esta mañana, yo quiero desafiarte. Así como hay esos desafíos de sube tu foto de viejito. Cuidado todos ustedes, ¿no? Al salir en su estado. Sería bonito también. Me la pasaría muy bien viéndolos. Pero quiero desafiarlos a que el día de hoy delante del Señor le digas, Dios, ¿cómo está mi corazón? ¿Hay algún área en mi corazón que debe ser tratada, que debe ser cambiada? ¿Hay algún pecado que tal vez me está costando reconocer? Hay uno que es bien clásico, papitos amados. Se llama soberbia. Y a veces hay soberbias camufladas. Pero una soberbia camuflada sigue siendo una soberbia, pero camuflada. La palabra del Señor nos dice en el libro de Proverbios lo siguiente. Proverbios capítulo 28, verso 13 dice lo siguiente. Proverbios 28, 13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. La palabra del Señor dice que el que está encubriendo sus pecados no prospera. Y este no prospera involucra la voz de Dios. Es el centro en realidad de este pasaje. Involucra su presencia, el prosperar en el reino de los cielos, el avanzar más profundo hacia su corazón. Y el que los encubre no prospera. Papitos amados, tenemos un Dios real. Y quiero decirte algo. Dios perdona.
Dios realmente perdona. Por eso, si tú tal vez estás diciendo, Señor, pero es que no sé si me perdonarás o no me perdonarás, quiero decirte algo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Dios perdona, es misericordioso, no menosprecies su sacrificio. Pero también quiero hablarle a ese grupo que tal vez dice, sí, mi Dios es tan perdonador que le sigue echando y le sigue metiendo. No, abusaremos de la gracia porque sobreabunda de ninguna manera. ¿Por qué, papitos amados? Porque cuando entiendes que el pecado le lastima a Dios, haces lo posible y lo imposible para no caer de nuevo. Porque lo amas. Quiero que en este momento pienses en alguien que amas. Papá, mamá, hijito, hermano, primo, no sé. Piensa en alguien que amas. Esposo, esposa. Los esposos he visto que se están codeando, por eso estoy diciendo. Pensé en mí. Sí, mi amor. Está bien, tranquilos, hay libertad en la casa de Dios. ¿Sí? Piensa en alguien que amas, piénsalo. ¿Ya lo tienes en tu cabeza? ¿Sí? Yo también. Ahora, si tú te das cuenta que lo que haces daña, lastima, hiere, entristece a la persona que tienes en tu mente, estoy seguro que cuando te des cuenta vas a decir, yo no quiero. Yo realmente no lo quiero. Quiero decirte algo. Eso es el pecado, ¿sí? La anterior diapositiva que veíamos. Eso es el pecado. El pecado es lo que hiere, lastima, contrista a Dios. Ese es el pecado. Y cuando tú renuevas tu entendimiento y entiendes que eso es el pecado, entonces quieres aborrecerlo. Dices, ya no lo quiero. ¿Sabes? Si ya no te duele el pecar como antes te dolía, puede ser que hayas estado encubriendo ciertos pecados y crees que estás a cuenta con Dios. Pero es eso lo que no te deja prosperar para escuchar su voz. Después de esta prédica yo anhelo con todo mi corazón que, amada iglesia, todos nosotros escuchemos tan bien al Señor que podamos caminar unánimes en un mismo espíritu. Es lo que anhelo. Y estoy seguro que eso es lo que anhela el Señor. Ayer estaba orando por la prédica y mi esposa se me acercó, me contó un testimonio. Y dentro del testimonio me contó algo que le dijo una misionera. Me dijo, vida, esto me ha dicho. Y yo le estaba preguntando ese rato al Señor, Señor Jesús, ¿tengo que predicar esta palabra? Y ella me dice, vida, así, me ha interrumpido en la oración. Y me dice, vida, quiero contarte esto. Te cuento que la misionera me ha dicho que lo que estoy sintiendo no son mis sentimientos, sino es lo que Dios está sintiendo. Y ese rato el Señor me habló y me dijo, esto es lo que yo estoy sintiendo, que quiero hablar con mis hijos. Pero hay muchos creyendo ser sabios, creyendo que ya saben lo del pecado, han dejado de aborrecerlo. Y eso, papitos, hace una barrera entre nosotros y Dios. Esa palabra pecado parece bien religiosa, pero si tú estás viniendo por primera vez o recién te estás acercando al Señor, quiero decirte algo. La palabra pecado es errar en el blanco, es hacer lo que está en contra de Dios, es ir en contra de su corazón, de su voluntad. Él es una persona, por eso se entristece. Y no sé tú, pero yo no quiero entristecer el corazón de Dios. Y si tú eres de ese grupo, hoy es un buen día para decirle, Dios, quiero ser sincero, evalúame. Tal vez ha habido algo que te he dicho, sí, papito, perdón, pero sigue ahí, sigue en mi mente, sigue en mis recuerdos, sigue en mis pensamientos, aún sigue en mis acciones. He dicho, Dios, hoy vuelvo a mi primer amor. Pero pareciera imposible. Quiero decirte algo, no lo encubras, sácalo de tu vida. Y conéctate al corazón de Dios. Entonces lo volverás a escuchar. Y aún mayores cosas vendrán después de eso. Por eso, papitos amados, debemos estar a cuentas con el Señor. La palabra de Dios, ahí anótense, no está ahí en las pantallas, en Isaías 1:18, nos dice que nos pongamos a cuentas con Él. Pero no solamente con Él,
sino también nos dice que nos pongamos a cuentas con nuestros hermanos. Dile al de tu lado, Dios te dice, dile, que estés a cuentas con tus hermanos. Porque algunos dicen, sí, me voy a poner a cuentas con el Señor, pero naranjas la voz de Dios. Lo vas a leer en tu casa. Mateo 5 del 23 al 25 es clarísimo. Dice, si estás trayendo tu ofrenda, deja tu ofrenda en el altar y ve primero a ponerte a cuentas con tu hermano. Entonces vuelve y deja tu ofrenda. No es al revés. No es, pero Señor, yo ya te he dado mi ofrenda, es como si ya lo hubiera perdonado. No, eso es tergiversar la palabra de Dios. Dice, primero póngase a cuentas con su hermano. Así de urgente es y de importante. Este frío no me está permitiendo ni chasquear, gloria a Dios. ¿Sí? Así que póngase a cuentas con el Señor, pero rápido para ayer. Y si ahorita tú estás identificando, anótalo, papito, mamita, amado, amada, iglesia, anótese. Yo me anotaba tarea para la casa porque si no, no lo vas a hacer. Anótate, tengo que ponerme a cuentas con fulano, con fulana, con mengano, con mengana. Aún el esposo, la esposa. Dice que estemos en paz con ellos, que estemos en paz con todos los hermanos, en cuanto sea posible, que estemos en paz con todos. Es importantísimo. Así que quiero hacerte otra vez esta pregunta. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Quita el pecado. Eso es lo primero. Si un filtro que distorsiona la voz de Dios es no buscar la presencia de Dios. Entonces uno dice, no, yo ya he confesado mi pecado, yo ya creo que ahora sí, casi que me han salido alas, muchos Red Bull. Pero no buscas la presencia del Señor. Entonces quieres que Dios te hable y dices, oye Señor, ¿por qué les hablas? He escuchado que no tienes favoritos, no tienes selectos. Háblame pues, pero no lo buscas. Y crees que buscarlo es venir bajo este techo. Quiero decirte con mucho amor y mucho respeto, sí, Dios está bajo este techo, pero si tú sales y sales a esperar, el puma también está bajo ese techo. Cuando a mí me toca predicar en la cárcel, siempre les digo eso, papitos amados, qué bueno es Dios que nos ha dado el taller para poder congregarnos. Estamos en su taller y Dios está bajo este techo. Él está bajo este techo. Y eso, a aquellos que renuevan su entendimiento, les ha permitido ver la gloria de Dios. Y por eso tenemos que buscarlo. Y quiero leerte una historia que está en Primera de Reyes. Está en el capítulo 19, del 1 al 13. Tenme paciencia. ¿Sí? El Señor te quiere hablar algo. Y dice así: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y he aquí su cabeza, una torta cocida sobre las ascuas, y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías?
Voy al verso 11. El Señor le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes, quebrantaba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Esta historia es una locura. Elías era un mega siervo, ¿sí? Siervo del mes, ¿verdad? Era un mega siervo. Elías había visto cosas que otros profetas, otros hombres no habían visto. Tenía una relación con Dios muy fuerte, muy profunda. Habían matado a todos los profetas de Jehová y restaba él. Así que los profetas de Baal se hicieron la burla de él. Ahí para los que dicen, pucha, me he convertido y ahora se hacen la burla de mí. Ya pasó. Antes ya pasó. Que se hagan la burla de ti no quiere decir que estés en el camino incorrecto, sino todo lo contrario, que necesitas ser sal y luz en ese lugar. Y de repente dice que Elías estaba ahí y de repente los profetas de Baal lo retan y demás, y él dice, ya, fuego del cielo challenge. Mieche, así sería la versión moderna. De verdad, por favor, tráiganlo a este tiempo, ¿sí? Así sería, ¿sí o no, amados jóvenes? Por favor, apóyenme alguito, ¿no? O despierten. Amén. Así sería. Fuego del cielo challenge. Entonces comenzaron a orar, comenzaron a buscar del Señor y todo lo demás. Y de repente Dios lo respalda a Elías. Y adivina qué, te tengo una notición. Cayó fuego del cielo. Nada sería eso. Elías luego cobró fuerza, lo querían piñar. Y Elías cobra fuerza y se agarra contra toditos los profetas de Baal y gana. Nada sería eso. Pasa un tiempito y estaban ahí todo despejado. Se nota que no era La Paz, ¿sí? Todo despejado estaba. Y él dice, va a llover. Ucha. Y lo miran así, ¿qué onda con Elías? No sé si está, no ha visto el cielo. Y manda a su criado y le dice, a ver, anda a ver. Y va. Y vuelve. Despejado está. ¿Sí? Y no termina ahí. Él dice, a ver, volvé a ir. Y veo una nube del tamaño de una palmita de un hombre. Hay una nube del tamaño de una palma. ¿Qué has hecho? A ver, anda. ¡Puf! ¡Ese era Elías! ¿Te imaginas? De repente un día recibe una amenaza. Un WhatsApp de alguien llamada Jezabel. Hay que aprender a bloquear también. Y si fuera en este tiempo sería un WhatsApp. En realidad un mensaje, esto estaba más rudo. Una persona, Elías así dice la Jezabel, ucha, rudo el WhatsApp, ¿no? Entonces, y un día le llega ese WhatsApp. Tal vez se llamaba WhatsApp, bueno, no importa, luego lo hablamos. Y llega el muchacho. Quiero que realmente vivas la historia de lo que estaba pasando en las escrituras. A veces leemos y parece muy lejos. No, son personas comunes y corrientes viviendo en la circunstancia en la que estaban viviendo, pero conectados al corazón de Dios. Y de repente llega el muchacho y le dice, Elías dice, la Jezabel que te va para mañana. Así, ¿verdad? Caritas asustadas, reventando la cabecita, ustedes ya saben. Ahora todos whatsappean, ya no hay generación, no se hagan. Antes les teníamos que enseñar a las mamás, ahora las mamás son pues capísimas, ya no sueltan el celu, ¿no? Mami, ¿qué estás haciendo? Whatsappeando. Ucha, es una bendición, de verdad, puedo dar testimonio de eso. Antes era, hijito, ¿cómo se prende? Ucha, ahora no. Impresionante. Whatsappea más que yo. Pero bueno, volviendo a... Entonces le dice, te van a limpiar, te van a liquidar. Y saben, Elías, ese siervazo que iba y buscaba la presencia de Dios, dice que siente miedo. Y en vez de buscar la presencia de Dios,
escapa. Y cuando se escapa, no lo busca, se escapa. El ángel de Jehová, es decir, Jesucristo mismo. ¿Te puedes imaginar eso, por favor? Aparece con una comidita, imagínate eso, con unas yauchitas. ¿Puede ser? ¿Por qué no? Y aparece con su comidita y le dice, y lo despierta. Hey, Elías, come papá y levántate. Y Elías se despierta, el siervo de Dios que había visto la gloria de Dios, que la lluvia, que el fuego, y nos quedaríamos todo el culto hablando de Elías. Y de repente, este Elías, dice que come y se vuelve a dormir. Y se durmió. Así que vuelve Jesús y lo hace despertar y le hace otra comidita. Y le dice, Elías, levántate, papá. ¿Qué estás haciendo aquí? Y sabes, Elías se para y dice que sale al monte de Dios. En otras palabras, Elías había escapado, pero ahora estaba yendo a su presencia. Y yo no sé para quién es esta palabra, pero quiero decirte algo. Que un filtro que distorsiona la voz de Dios es no buscarlo. Entonces tú quieres que Dios te hable, pero no lo buscas. Tú quieres ser un íntimo y sueñas con serlo, pero no lo buscas. Y quiero compartirte un pasaje que está en el libro de Jeremías. Jeremías capítulo 29, verso 13. Jeremías 29, 13. Dame un segundito, se pegaron mis hojas. Ahora sí. Dice así la palabra de Dios. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Si tú quieres realmente escuchar la voz de Dios, busca a Dios con todo tu corazón. Y hoy es ese día. Confiesa tu pecado y búscalo con todo tu corazón. Un siguiente filtro que distorsiona la voz de Dios es no ser guiados por la palabra de Dios. Entonces uno dice, Dios, tú me hablas, ucha, siento paz. Uy, ese siento paz, un día voy a predicar de eso, ¿sí? Cuando vean ahí, siento paz, ¡ah! Continuación, ¿sí? Pero muchos han escuchado, ucha, es que siento paz, una belleza. No sé cuánta paz haya sentido Jesús para ir a la cruz del Calvario. Las escrituras dicen que transpiró sangre, ¿sí? Y ese sentir era de Dios. Te lo dejo de tarea. Preguntarle a tu líder, los líderes esta semana, anótese, pero así, preguntar al líder, ¿qué es el siento paz? ¿Sí? Y uno de los filtros que distorsionan la voz de Dios es no buscar en las escrituras. Entonces, como no buscamos en las escrituras, no conocemos lo que Dios tiene para nosotros y para nuestras vidas. Quiero leerte la palabra de Dios en Juan, capítulo 7, verso 17. Juan 7, 17. Dice así la palabra del Señor. Dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Y este filtro es tremendo. ¿Saben por qué, papitos amados? Porque el corazón es engañoso, ¿sí? Ahorita les voy a pasar el pasaje para que se lo anoten. Jeremías 17 del 9 al 10, ahí anótenlo nomás, no lo vamos a pasar. ¿Sí? O si pueden pónganmelo en la pantalla, por favor. La palabra de Dios dice que el corazón es engañoso. Y otro filtro que estorba, que distorsiona la voz de Dios, es no relacionarse con su palabra. Es que ya sé yo, full de la palabra, seminarista soy.
bien por vos, está muy bien, pero esta es palabra viva. Justo ayer compartiendo con mi esposa antes de dormir, bueno, antes que se duerma, porque yo me iba a quedar haciendo las diapositivas. Hablábamos y decíamos, ¿cómo es posible que Dios te hable con un pasaje? Porque yo le compartía lo que Dios me había hablado. Una y otra cosa. Es porque su palabra es viva. Y necesitas tener contacto con su palabra y creer su palabra. Creer en su palabra. Por ejemplo, la palabra del Señor nos dice que perdonemos. Y de repente dices, uy, siento del Señor no perdonar a esa hermana. Dios le va a enseñar con eso. Eso no es de Dios, porque la palabra de Dios dice que perdones. Es que Roberto, tú no conoces a mi suegra. Yo creo que Pedro lo negó a Jesús porque sanó a su suegra. No, lo negó porque su comunión estaba mal. Es que siento del Señor, siento su abuela, con todo el respeto a las abuelas. Pero siento su abuela, aquí está la dirección de Dios. Iglesia, aquí está su dirección. Pero si tú no tienes relación con su palabra, sentirás todo menos lo que Dios quiere decirte. Sentirás tu carne porque tu corazón es engañoso. Engañoso. De repente sale, escucha súper angelical, con cara de Pablo en 2 de Timoteo. Yo me imagino las caras, ¿ah? Y sales por ahí, por la vida, te subes al auto y de repente se te cruza un filisteo. El auto. Y se te sale el iracundo y no el grupo de música, tú iracundo. La palabra de Dios dice que somos pacificadores. Los que tengan auto, levanten la mano. Somos pacificadores. Dile al de tu lado, si has visto que ha levantado su mano, eres un pacificador. Deja de tocar la bocina. Eso es seguir las escrituras. Dale un aplauso al Señor, porque Él es vivo, Él es real. Escucha su voz, renueva tu mente. Es que Roberto, siento de Dios mentir. Es que si no me van a despedir. Ya haciendo rima y redimido. No. Es que si miento y me arrepiento. No. La palabra dice que caminemos en verdad. No importa el precio. Es que siento de Dios. Es que siento de Dios. Es que siento de Dios. Lee la palabra. He visto a muchos. En otra les voy a dar los otros puntos. Solo vamos a llegar hasta este punto 3. Pero he visto a muchos que, por ejemplo, utilizan las escrituras y le hacen hablar lo que ellos quieren. Y dicen confirmación de Dios. No. Si no lo buscas sinceramente, no es así. Voy a poner un ejemplo rapidito y después vamos a orar. Pero por ejemplo, ayer Dios me daba este ejemplo muy bonito. Alguien que está ya en edad plus y ya se está volviendo medio doble plus, ¿sí? Ya es así como las pilas, ¿no? Triple A, así, triple plus. Y comienza a preocuparse y dice, quiero casarme. Manda la rubia. Y comienza ya a cambiarle. Derrama de tu espíritu. Y comienza a cambiarle hasta las letras y dice, es que quiero casarme. Con una señorita, ya no importa, de San Nicolás. Pero bueno, cosas que pasan por mi cabeza. Es que quiero casarme y quiero casarme. Y Dios te quiere hablar, hijito. Quiero hablarte de tu carácter. Así que tú agarras la Biblia y comienzas a leer y buscas. Y te vas al libro de Mateo. Acompáñame por favor, para que me entiendan el ejemplo. Te vas al libro de Mateo, al capítulo 21, verso 22. Y de repente lees lo siguiente. Y dice así la palabra de Dios. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis.
Y lees eso y justo aparece la vecina. Y tú dices, esto es de Dios. Y comienzas, Señor, desata, suelta, recibo. Y comienzas y zapateas, comienzas a dar vueltas al manzano, a su casa, y caen estos muros, caen. Eso he escuchado hoy día en la iglesia, cantando a un hermanito. Caen las murallas, caen. Ahora sí, no saben quién soy. Y al día siguiente agarras tu Biblia y abras donde sea y te vas a Números 12:1. Acompáñame, por favor. Y Números 12:1 dice así: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dices, escucha, ¿qué cusita será? Y estás caminando por tu casa y de repente tus hermanos se te acercan y te dicen, che, papá, no, pues la vecina, o sea, hermano, yugo desigual. Y tú ajustas lo que dicen las escrituras. María y Aarón, los hermanos de Moisés, hablaron contra Moisés por la mujer cusita. ¿Qué cusita? Es de mí. El corazón es engañoso. Y Dios te dice, te quiero hablar de otra cosa, pero tú me quieres hablar de lo que tú quieres, no de lo que yo te he dicho. Ay, amados, renueva el filtro, quita el filtro, deja de hacerle hablar a Dios lo que está en tu corazón y comienza a escuchar lo que está en el suyo. Y entonces renovarás tu entendimiento y comprobarás la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vamos a orar y vamos a terminar ahí. Ponte sobre tus pies, por favor. Hoy hemos visto algunos filtros, 3 filtros que distorsionan la voz de Dios. El primer filtro que hemos visto es el pecado. Si tú quieres que Dios te hable, este es el momento. Ponte a cuentas con Jesús. Ábrele tu corazón. Si estás viniendo por primera vez o recién, este es el momento. ¿Cuánto tiempo más vas a esperar? Y un día estaba como tú por primera vez en un servicio y tomé la decisión de agarrar a Jesús y nunca más soltarlo. Y cuando me enteré que mi pecado lo había llevado a la cruz, dije, Señor, yo no sé los de mi lado, yo no sé los de otra iglesia, pero si algo sé es que tú eres real y yo voy a esforzarme por agradar tu corazón. Hoy hemos visto también que un filtro que distorsiona la voz de Dios es no buscar su presencia. Búscalo. Deja de proponer en tu corazón buscarlo y no hacerlo. Propone en tu corazón buscarlo y comienza a buscarlo con todo tu ser. Con todo tu ser. Si te está costando orar, buscar la presencia, ven al cuarto de oración y te aseguro que verás la gloria de Dios, porque Dios está también bajo ese techo. Hemos visto también que algún filtro que distorsiona la voz de Dios es no ser guiados por su palabra. Conoce su palabra, valora su palabra. Cuando escucho historias de personas que antes, porque ahora tienen las Biblias en los chips, en los CDs, pero antes, en lugares donde se había prohibido la palabra de Dios, como la gente se arriesgaba por dar Biblias. Hay un relato que a mí y a mi esposa siempre nos quebranta.
es uno de una célula en Medio Oriente, clandestina. Y ellos narran algo que nos marcó de por vida. De por vida. Y ellos dicen, y comenzamos a recibir las Biblias que trajo nuestro líder, sacrificando prácticamente su vida. Si lo encontraban lo iban a asesinar, pero él metió las Biblias y ellos dicen, y las Biblias estaban rotas, algunas hojas le faltaban, algunas muy usadas por esos buenos hermanos que nos han enviado su herramienta. Y él dice, yo veía como mis hermanos ungían las Biblias con sus lágrimas. Deja de hacerle hablar a Dios lo que Dios no te ha dicho y comienza a hablar lo que Dios sí te ha dicho, a vivirlo y a desvivirte por ello. Le estará hablando a alguien que Dios le ha dicho el día de hoy, hijo, ya basta, cambia tu carácter. Hijo, ya basta, deja de poner excusas para congregarte. No hagas que mande más frío para probar tu corazón y para que llegues a escuchar mi palabra. Le estará hablando a alguien que sabe que ya no está escuchando la voz de Dios. Y vamos a orar en esta hora. Y ahí donde estás, con un corazón sincero, en tus palabras, dile: Señor, escudriña mi corazón. Escudriña mi corazón, Señor Jesús. Si hay camino de perversidad, si hay algo que está mal en mi corazón, cámbialo. Cámbialo, papá, cámbialo, cámbialo, cámbialo. Señor Jesús, perdón. Perdóname. Perdona mis faltas, aún perdóname porque creo que yo no tengo ya nada en mi corazón, pero es porque no te estoy buscando de corazón, no te estoy entregando mi vida para que tú le evalúes. Señor, perdón porque tal vez mi vara se ha convertido mis mismos hermanos, pero cuando la vara eres tú, el grado de santidad cambia. Perdóname, Señor, perdóname si te he lastimado. Perdóname porque ahora soy consciente que cuando peco, que cuando me dejo llevar por la ira, cuando me dejo llevar por la mentira, por un mal pensamiento, por el chisme, por la murmuración, te lastimo. Perdóname. Y si tú estás viniendo por primera vez, o tal vez estás viniendo recién, hoy ponte a cuentas con Dios y dile: perdón. Señor, hoy veo que la palabra dice que los que creen y te reciben, no dice solo los que creen. Si no necesito recibirte, entonces seré llamado tu hijo. Y ponte a cuentas ahí con Dios, ponte a cuentas con Dios. Señor Jesús, muévete con libertad, con libertad. Señor, quita el pecado, quita aún el pecado oculto. El que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia. Pero si lo ocultas, has atado las manos de Dios. Él necesita que lo confieses, porque te ha dado la libertad de poder hacerlo. Dile a Dios: escudriña mi corazón. Tal vez ya no has estado buscando la presencia de Dios como antes lo hacías. Dile: Dios, quiero ser intencional contigo. Quiero regresar a ese lugar secreto.
Quiero regresar donde todo se trataba de ti, donde todo eres tú, donde no importa nadie más, solo importas tú, donde puedo estar horas en tu presencia o minutos, pero son minutos u horas de deleite. Tal vez te has comenzado a enfocar más en tu situación que en Cristo. Y lo buscas a Dios solamente porque Él te puede, de hecho puede ayudarte en el problema. Pero hoy deja de ser interesado y busca a Cristo por quien es. Dile: Dios, yo quiero buscarte, quiero buscarte. Tal vez te has entibiado, tal vez incluso cuando estás orando te distraes. Hoy enfócate en Cristo. Di: Señor Jesús, ya no quiero distraerme más, ya no quiero distraerme más. Esto se trata de ti, de mí, de ti, de mí, de nadie más. Y el día de hoy dile: Dios, no quiero hacerle hablar a la Biblia lo que yo quiero oír. Quiero oírte a través de tu palabra lo que necesito para parecerme más a ti. Quiero ser más como tú, quiero ser más como tú. Y mientras nuestro hermano entona esta canción, yo te quiero pedir que ahí ores con Dios, hables a Dios, le hables al Señor y le permitas a Dios que escudriñe tu corazón. Si vas a cantar, hazlo con entendimiento, adorándolo con ese corazón sincero que el Señor Jesús demanda de ti para tener una relación no fingida, una relación de amigos. Vamos a adorar a nuestro Señor. Si este mensaje ha bendecido tu vida, puedes contactarte con nosotros visitando nuestra página en Facebook, Familia Alcanzando las Naciones. Por favor, escríbenos y cuéntanos cómo Dios ha bendecido tu vida a través de este mensaje. Para más información, comunícate al 611 40 47 8. Ven y descubre lo maravilloso que es vivir con Jesús. Alcanzar.